Boy Meets World siempre estuvo asociado con algo más que una simple comedia familiar, con la inocencia, con los viernes por la noche en el sofá de tu casa, con un mundo donde crecer dolía, pero siempre había alguien que te decía lo que necesitabas escuchar. Un maestro sabio en la casa de al lado, un mejor amigo que venía de la nada y se quedaba para siempre, una chica extraña que se convirtió en el amor de toda una vida. Pero las historias detrás de ese show suenan como si no pudieran ser completamente verdad. ¿Sabías que la actriz principal del programa reveló públicamente su diagnóstico de cáncer mientras seguía grabando episodios del podcast, que conquistó a toda una generación? ¿Sabías que el protagonista dejó de hablar con todos sus compañeros de reparto sin explicación alguna y que en 2026 nadie tiene todavía una respuesta clara? ¿Sabías que el hombre que interpretó al maestro más sabio de la televisión familiar norteamericana acaba de cumplir 99 años? ¿Y todavía aparece en convenciones con sus fans? Estas son las historias reales, las que estaban escondidas detrás de la risa enlatada, las lecciones de Mr. Finney y los pasillos de John Adams High School. 7 temporadas, 158 episodios. Un programa que se convirtió en la columna vertebral de los viernes de ABC durante toda una década. Número 1. Lily Nixey como Morgan Matthews. Empecemos con la que desapareció sin que nadie lo notara del todo. Lily Nixey nació el 15 de mayo de 1987 en Pasadena, California. Tenía apenas 6 años cuando comenzó a interpretar a Morgan Matthews, la hermana menor de Corey, en el primer episodio de Boy Meets World en septiembre de 1993. Pequeña, graciosa, con ese tipo de presencia que hacía reír a la audiencia sin que ella tuviera que esforzarse demasiado. Pero aquí está lo que casi nadie recuerda. Lily Nixey fue la Morgan original. Interpretó al personaje durante las 2 primeras temporadas, y luego, en la tercera, algo cambió. No hubo anuncio, no hubo explicación oficial. Simplemente, al inicio de la temporada 3, una actriz diferente ocupó el mismo lugar en la misma mesa del desayuno. Se llamaba Lindsay Ridgway, y Morgan Matthews siguió siendo Morgan Matthews, como si nada hubiera ocurrido. Ese tipo de transición ocurría más de lo que los espectadores querían admitir en la televisión de los años 90. Los niños actores eran piezas intercambiables en muchos sets. Cuando crecían demasiado, o cuando los productores querían algo diferente, los reemplazaban, sin fanfarria, sin despedida. Después de Boy Meets World, Nixey se alejó del foco público y estudió en la Universidad de California en Berkeley. Construyó una vida lejos de los sets, lejos de los reflectores y lejos de las convenciones de los 90, donde sus excompañeros siguen firmando autógrafos. En 2026, Lily Nixey tiene 38 años, pocas entrevistas, poca presencia pública, una vida elegida fuera del ojo de la cámara, que es exactamente lo opuesto a lo que la mayoría de los actores infantiles hacen cuando quieren que los recuerden. La primera, Morgan Matthews, la que nadie se despidió de ella en pantalla, la que simplemente desapareció de un viernes para el siguiente. Número 2. Lindsay Ridgway como Morgan Matthews. Ella llegó sin que nadie la esperara y salió de la misma manera. Lindsay Ridgway nació el 6 de mayo de 1985 en Northridge, California. Tenía 8 años cuando tomó el papel de Morgan Matthews en la tercera temporada, reemplazando a Lily Nixey en silencio y sin explicación. Era la hija menor de la familia Matthews, la que aparecía en la cocina, decía algo gracioso y se iba. Pero cuando estaba en pantalla, lo sabías. Ridgway permaneció desde la tercera hasta la 5ª temporada de manera recurrente. Tenía una energía cómica natural que el show supo aprovechar, incluyendo el chiste recurrente de que sus propios padres la ignoraban constantemente, que se convirtió en uno de los gags más queridos de la serie. En las últimas 2 temporadas, cuando la trama se centró en la universidad, Morgan simplemente dejó de aparecer. No hubo despedida, no hubo resolución narrativa. Simplemente se fue fundiendo al fondo hasta que ya no estaba. Después del show, Ridgway continuó actuando en proyectos menores durante varios años. Luego fue retirándose gradualmente de la industria. Ha mantenido un perfil significativamente más bajo que otros miembros del reparto. En 2026, Lindsay Ridgway tiene 40 años. Fue Morgan Matthews por 3 temporadas. Lo hizo bien. Y luego, al igual que el personaje que interpretaba, encontró la manera de existir fuera del centro de atención.
Dos niñas, un mismo personaje, una sola pregunta que el show nunca respondió en pantalla. ¿Cuál era la Morgan real? Número 3. Trina McGee como Angela Moore. Esta es una historia sobre alguien que entró tarde al programa y se convirtió, sin quererlo, en una de sus figuras más importantes. Trina McGee nació el 7 de agosto de 1969 en Filadelfia, Pensilvania. Tenía 28 años cuando se unió al reparto de Boy Meets World en la quinta temporada, en 1997, como Angela Moore, la novia de Shawn Hunter. Era mayor que la mayoría de sus compañeros. Había trabajado antes en The Fresh Prince of Bel-Air, y cuando entró al show, trajo consigo algo que el programa necesitaba: una voz y una perspectiva diferentes. Lo que hacía a Angela especial no era solo el romance con Shawn, era lo que representaba dentro de la narrativa. Era una mujer negra en una serie dominada por personajes blancos, en un momento en que la televisión familiar de los años 90 no siempre pensaba con cuidado en ese tipo de representación. Llegó, se quedó, y su relación con Shawn se convirtió en uno de los arcos emocionales más recordados de las últimas temporadas. En 2021, McGee habló abiertamente sobre su experiencia en el set. Dijo que sufrió microagresiones y un ambiente que no siempre fue el más acogedor para ella como mujer negra. Danielle Fishel, Ryder Strong y Will Friedle reconocieron públicamente sus comentarios en el contexto del podcast Pod Meets World. No fue una conversación cómoda, pero fue honesta. McGee participó en el panel de reunión del cast en 90. Con 2024, sigue siendo una presencia querida entre quienes crecieron viendo el show. En 2026, Trina McGee tiene 56 años. Angela Moore fue el personaje que llegó cuando el show necesitaba crecer, y la actriz que la interpretó tuvo el valor, décadas después, de hablar con honestidad sobre lo que eso realmente significó para ella. Algunos actores dejan huella en lo que dicen en pantalla, otros lo hacen en lo que dicen cuando las cámaras ya no están grabando. Número 4. Maitland Ward como Rachel McGuire. Esta es la historia de alguien que entró al show en el último tramo, se convirtió en una cara conocida para millones de personas, y luego tomó una decisión que sacudió a toda la comunidad de fans de Boy Meets World décadas después. Maitland Ward nació el 24 de septiembre de 1977 en Long Beach, California. Tenía 20 años cuando se unió al reparto de Boy Meets World en la sexta temporada, en 1998, como Rachel McGuire, una estudiante universitaria que se convierte en compañera de cuarto de Eric Matthews y Jack Hunter. Llegó al show en un momento en que el programa buscaba nuevas dinámicas para sus personajes en el contexto universitario. Rachel no era el centro de la trama, pero tenía algo que los buenos secundarios tienen: química fácil con personajes que ya conocíamos y una energía que hacía que la audiencia la notara. Permaneció en las dos últimas temporadas hasta el final de la serie en el año 2000, pero la historia de Maitland Ward que nadie esperaba comenzó años después. En 2019, Ward anunció que estaba iniciando una carrera en la industria del entretenimiento para adultos. La decisión sacudió a la comunidad de fans del show. Para muchos, Rachel McGuire era inseparable de la imagen de Boy Meets World. Y de repente, la persona que había interpretado ese papel tomaba uno de los caminos más inusuales que un actor del universo Disney ABC podía tomar. Lo que siguió fue complicado. Ward habló sobre sentirse tratada como un objeto por los productores durante su tiempo en el show. En febrero de 2025, apareció como invitada en el podcast Pod Meets World con Danielle Fishel, Ryder Strong y Will Friedle. La conversación derivó en una confrontación directa entre Ward y Fishel, tensión acumulada durante años que salió al aire. Ward luego dijo públicamente que sentía que el encuentro había sido orquestado. En 2026, Maitland Ward tiene 48 años. Publicó sus memorias y ha hablado extensamente sobre sus experiencias en Hollywood. Su historia es complicada, polémica y genuinamente humana. Exactamente el tipo de historia que Boy Meets World siempre intentó contar, aunque nunca imaginó contarla así. Número 5. Matthew Lawrence como Jack Hunter. Esta es la historia del hermano que llegó tarde, fue bienvenido por todos y construyó algo que va mucho más allá de lo que el show le dio. Matthew Lawrence nació el 11 de febrero de 1980 en Abington, Pensilvania.
Tenía 17 años cuando se unió al reparto de Boy Meets World en la quinta temporada, en 1997, como Jack Hunter, el hermanastro mayor de Sean y compañero de cuarto de Eric Matthews en la universidad. Era el hermano menor de Joey Lawrence, uno de los actores juveniles más reconocidos de los 90. Los Lawrence eran una familia de actores infantiles, y Matthew llegó al show con esa combinación de nombre conocido y ganas de ganarse su propio lugar. Jack Hunter no era el protagonista, pero tenía algo que los buenos personajes secundarios tienen: una razón narrativa para existir que iba más allá de llenar espacio. Su relación con Eric se convirtió en una de las dinámicas más queridas de las temporadas universitarias. Su triángulo amoroso con Rachel y Eric añadió tensión real a un reparto que necesitaba nuevas capas. Lo que hace interesante su historia posterior es la honestidad con que habló sobre el show. En 2024, antes de aparecer como invitado en Pod Meets World, Lawrence admitió que no había vuelto a ver Boy Meets World desde que terminó de grabarlo en el año 2000. Cuando lo revisitó para el podcast, dijo que quedó sorprendido de lo bien que había envejecido. Sigue en contacto con sus excompañeros de reparto, asiste a convenciones, participa en el universo de fans que Boy Meets World construyó y sigue actuando. En 2026, Matthew Lawrence tiene 46 años. Jack Hunter llegó para llenar un espacio y se quedó como parte de algo que todavía no ha terminado. Número 6. Anthony Tyler Quinn, como Jonathan Turner. Este es el maestro que no era Finney, y eso, en el universo de Boy Meets World, era una posición más complicada de lo que parecía. Anthony Tyler Quinn nació el 6 de octubre de 1964 en San Francisco, California. Se unió al reparto de Boy Meets World en la segunda temporada, en 1994, como Jonathan Turner, el joven maestro de inglés que se convierte en figura paterna de Sean Hunter, cuando la situación familiar de este se complica. Era joven para ser maestro en pantalla, conducía una motocicleta y representaba algo que Mr. Finney no podía representar: la posibilidad de que un adulto joven pudiera entender realmente lo que significaba ser adolescente. Su relación con Sean Hunter fue uno de los arcos más emotivos de las temporadas intermedias del show, pero en la cuarta temporada, Turner tuvo un accidente de motocicleta al final de un episodio. La escena fue intensa, emocionalmente poderosa, y la audiencia esperó una resolución, pero Turner nunca regresó de manera regular. El personaje dejó de aparecer sin que los guionistas dieran un cierre claro. Años después, cuando Ryder Strong, Danielle Fishel y Will Friedle repasaron episodio a episodio el show en Pod Meets World, ese fue uno de los momentos que más debates generó. Lo que pasó con Turner, sin resolución, sin explicación. Una de esas decisiones narrativas que la televisión de los 90 tomaba sin pensar en las consecuencias. Quinn participó en el panel de reunión del reparto en 90, con 2024. Sigue siendo una presencia querida para los fans del show. En 2026, Anthony Tyler Quinn tiene 61 años. El maestro que casi nadie recuerda tanto como a Mr. Finney fue, para muchos espectadores, el adulto que más se sintió como uno de ellos. Número 7. Will Friedle como Eric Matthews. Este es el hermano mayor que empezó como el chico guay y popular, y se convirtió gradualmente en uno de los personajes más queridos y complejos de toda la serie. Will Friedle nació el 11 de agosto de 1976 en Hartford, Connecticut. Tenía 16 años cuando comenzó a interpretar a Eric Matthews en el episodio piloto de septiembre de 1993. Eric era, en las primeras temporadas, todo lo que Corey quería ser: guapo, popular, con las chicas cayendo a sus pies, navegando la preparatoria con una facilidad que a Corey le resultaba completamente ajena. Pero algo notable ocurrió en el transcurso de las 7 temporadas. Eric dejó de ser solo el hermano mayor guay. Evolucionó hacia algo más extraño, más cómico, más humano y, paradójicamente, más profundo. Las temporadas universitarias lo convirtieron en un personaje que luchaba con sus propias limitaciones, con sus fracasos académicos, con la pregunta de qué se supone que debes hacer cuando eres el hermano mayor y el mundo resulta más difícil de lo que esperabas. Friedle lo interpretó con una comicidad física brillante, pero siempre con una capa emocional real debajo. Después de Boy Meets World, su carrera tomó un camino que sorprendió a muchos. Se convirtió en uno de los actores de voz más prolíficos de su generación.
Interpretó a Terry McGinnis, el Batman del futuro, en Batman Beyond, la icónica serie animada de Warner Bros. También dio voz a Ron Stoppable en Kim Possible de Disney. Su carrera en doblaje fue extensa y exitosa, construida en silencio, lejos del tipo de atención que los actores de pantalla generan. Friedle habló abiertamente en Pod Meets World sobre algo que no todos los actores mencionan: la ansiedad severa que experimentó durante y después de los años de Boy Meets World, la presión del set, la vida pública a temprana edad, las expectativas de la industria. No lo escondió, lo dijo claramente. En 2026, Will Friedle tiene 49 años. Junto a Daniel Fishel y Ryder Strong, forma parte del equipo que mantiene vivo el legado del show a través del podcast Pod Meets World y del documental Doc Meets World, presentado en el Festival de Tribeca de 2026. En febrero de 2025, confirmó que Ben Savage todavía no habla con ninguno de ellos, sin explicación, sin respuesta. Eric Matthews siempre fue el que más lo intentaba, y Will Friedle resulta ser, en la vida real, exactamente lo mismo. Número 8. Ben Savage, como Cory Matthews. Esta es la historia del chico de en medio, el que era el centro absoluto de todo, y que un día decidió dejar de hablar con los demás sin decirle nada a nadie. Ben Savage nació el 13 de septiembre de 1980 en Chicago, Illinois. Su nombre completo es Bennett Joseph Savage. Tenía 12 años cuando grabó el episodio piloto de Boy Meets World en 1993. Cory Matthews era él, un chico de Filadelfia en sexto grado que intentaba entender el mundo con la ayuda de su mejor amigo Sean, su novia Topanga y la sabiduría interminable del señor Fanny. Y durante 7 años, ese fue su mundo. Savage creció literalmente frente a la audiencia, de los 12 a los 19 años. Del inicio de la secundaria a la graduación universitaria. Era el hermano menor del también actor Fred Savage, conocido por la leyenda de los años jóvenes. 2 hermanos, 2 shows icónicos de la televisión familiar, 2 generaciones de fans que lo siguieron con devoción. Pero lo que ocurrió después del show es lo que hace que su historia sea la más extraña del reparto. Después de Boy Meets World, Savage estudió en Stanford University, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en 2004. No el camino típico de un actor de televisión juvenil. Regresó al entretenimiento con apariciones ocasionales en los años siguientes, incluyendo su participación en la secuela Girl Meets World, que corrió de 2014 a 2017 en Disney Channel, donde reprisó el papel de Cory Matthews ya adulto. Luego vino la política. Savage postuló al Consejo Municipal de West Hollywood en 2022. No ganó. En 2023 se postuló en las primarias para el Congreso por el Distrito 30 de California. No avanzó. Su último papel frente a cámara fue en un telefilme de Lifetime en 2022. Y en algún punto alrededor de 2020 dejó de contestar mensajes a sus compañeros de reparto. Daniel Fishel, Ryder Strong y Will Friedle lo mencionaron públicamente en 2023. No había pelea, no había incidente específico, simplemente Ben dejó de estar disponible. En febrero de 2025, Friedle confirmó que Savage todavía no habla con ninguno de ellos. Ben nunca ha comentado el asunto. En mayo de 2025, Savage anunció a través de Instagram que él y su esposa Tessa Angermeyer, con quien se casó en febrero de 2023, esperaban su primer hijo para finales de ese año, una nueva vida. Un nuevo capítulo. En 2026, Ben Savage tiene 45 años. El protagonista de uno de los shows más queridos de los años 90, el chico en cuyas dudas y errores y amores se proyectó toda una generación, eligió un camino completamente diferente al de sus compañeros. No hay respuestas fáciles para eso, pero hay algo que sí es verdad. Cory Matthews nunca hubiera hecho eso. Cory Matthews siempre volvía a hablar con Sean. Y quizás esa distancia entre el personaje y la persona es la cosa más honesta que Ben Savage nos ha dicho en años. Número 9. Daniel Fishel, como Topanga Lawrence. Esta es la historia de la chica que no debería haber tenido el papel, que según la leyenda, el propio creador del show amenazó con despedir en la primera semana, y que terminó siendo la razón por la cual millones de personas todavía creen en el amor de los viernes por la noche. Daniel Fishel nació el 5 de mayo de 1981 en Mesa, Arizona.
Tenía 11 años cuando debutó como Topanga Lawrence en el cuarto episodio de la primera temporada de Boy Meets World, en octubre de 1993. Topanga no estaba en el guión del piloto. Llegó como una adición, una chica rara y excéntrica de la clase de Corey, que los productores decidieron incluir casi por accidente. Pero Michael Jacobs, el creador del show, tuvo dudas sobre Fischel desde el principio. Según relatos que la propia actriz compartió décadas después, Jacobs amenazó con despedirla durante la primera semana de grabaciones. Algo no encajaba para él. Algo no estaba funcionando todavía. Lo que salvó a Danielle Fishel fue que algo sí estaba funcionando. La química entre ella y Ben Savage. Esa cosa intangible que hace que dos personas en pantalla parezcan que llevan toda la vida conociéndose. No tenía explicación técnica. ¿Era real o no era? Y era. Durante las 7 temporadas del show, Topanga Lawrence evolucionó de ser la chica rara del vecindario a convertirse en el centro emocional del programa, el amor de Corey, el ancla, la persona que, en el universo de Boy Meets World, representaba la certeza en un mundo de incertidumbres adolescentes. Después del show, Fischel siguió actuando de manera intermitente. Regresó como Topanga en Girl Meets World, donde el personaje ya era madre. Se casó con el productor Jensen Karp, con quien tiene 2 hijos, y luego, en 2022, junto a Ryder Strong y Will Friedle, lanzó Pod Meets World, un podcast de revisión episodio a episodio de Boy Meets World, que se convirtió en uno de los más escuchados del año y en un fenómeno cultural para los millennials de toda América. Pero 2024 trajo algo que nadie en el equipo del podcast esperaba. En octubre de 2024, Danielle Fishel reveló públicamente que había sido diagnosticada con DCIS, una forma temprana de cáncer de mama. Etapa 0. Fue descubierto a tiempo, gracias a estudios preventivos. Las primeras personas que se enteraron fuera de su familia, según dijo ella misma, fueron Ryder Strong y Will Friedle, sus compañeros de reparto de Boy Meets World. Fue a la cirugía, siguió adelante. Siguió grabando, siguió siendo Topanga Lawrence en el universo del podcast. En noviembre de 2025 participó como concursante en la temporada 34 de Dancing with the Stars, bailando con el coreógrafo Pasha Pashkov. Strong y Friedle la defendieron públicamente cuando sintieron que los jueces no la valoraban adecuadamente, exactamente como Corey y Sean habrían defendido a Topanga. En 2026, Danielle Fishel tiene 44 años. Junto a sus compañeros, presentó el documental Dog Meets World en el Festival de Tribeca, una pieza que documenta el reencuentro del cast y la gira nacional que hicieron juntos. Topanga Lawrence fue el personaje que no debería haber existido, que estuvo a punto de ser eliminado antes de que el show terminara su primera semana, y Danielle Fishel se encargó de que ese personaje no solo existiera, sino que se convirtiera en el motivo por el cual millones de personas todavía saben lo que significa cuando alguien te dice, tú eres mi Topanga. Número 10. Ryder Strong como Shawn Hunter. Aquí está la verdad que tarda en llegar. El mejor amigo era, en realidad, el personaje más complejo del show, y el actor que lo interpretó resultó ser, décadas después, el más ambicioso de todos. Ryder Strong nació el 11 de diciembre de 1979 en San Francisco, California. Su nombre completo es Ryder King Strong. Tenía 13 años cuando debutó como Shawn Hunter en el episodio piloto de Boy Meets World en 1993. Shawn era el mejor amigo de Corey, el que venía del otro lado de las vías, el chico cuya familia se desmoronaba mientras la de Corey permanecía intacta. El chico que podía ser encantador y autodestructivo a la vez, frecuentemente en el mismo episodio. Y aquí está lo que hace a Shawn Hunter diferente de la mayoría de los mejores amigos en la televisión familiar de los años 90. El show nunca simplificó su historia. Padre ausente, madre que se fue, criado en un parque de casas rodantes, la tentación de unirse a un culto, la posibilidad de irse y no volver. Boy Meets World tomó a Shawn Hunter en serio, y Ryder Strong se lo tomó igual de en serio. Strong comenzó su carrera a los 9 años, cuando fue elegido para interpretar a Gavroche en la producción de Les Miserables en San Francisco. No era un niño actor de comerciales, era alguien con formación, con intención, con una comprensión de lo que significaba habitar un personaje. Después de Boy Meets World, amplió esa formación.
estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York. Se convirtió en escritor, director y guionista. Coescribió y dirigió Irish Twins con su hermano Shiloh, que se estrenó en el Festival de Tribeca en 2008 y ganó varios premios en festivales independientes. Regresó al universo del show como director de episodios de Girl Meets World, que recibió una nominación al Emmy. En 2022, junto a Danielle Fishel y Will Friedle, creó Pod Meets World. Fue su idea. El podcast que puso a 3 actores de los 90 a revisitar, episodio a episodio, la serie que los hizo famosos, con la honestidad adulta que el show original no podía tener. Está casado con la productora Alexandra Barreto. En 2026 tiene 46 años y está a punto de lanzar The Red Weather, una serie de audio de crimen que escribe, dirige y protagoniza, producida por iHeartMedia. Y junto a Fishel y Friedle, presentó Dog Meets World en el Festival de Tribeca, el documental que captura la gira nacional que hicieron con fans de toda una generación. Sean Hunter era el chico del que nadie esperaba mucho. Ryder Strong se encargó de demostrar que ese siempre fue el error más grande que alguien podía cometer con él. Número 11. William Daniels como George Feeney. Finalmente llegamos al que todos esperábamos, no porque sea el más famoso del reparto, no porque sea el que más titulares generó, sino porque en 2026 William Daniels tiene 99 años y acaba de anunciarse en Cameo. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre quién es este hombre, sigue leyendo. William David Daniels nació el 31 de marzo de 1927 en Brooklyn, Nueva York. Tenía 65 años cuando apareció por primera vez como George Feeney en el episodio piloto The Boy Meets World en septiembre de 1993. Mr. Feeney era el maestro y vecino de los Matthews, el hombre que literalmente vivía al otro lado del cerco del jardín de Corey y que le entregaba, semana tras semana, la sabiduría que el show necesitaba para mantenerse honesto. Pero lo que hace a la historia de William Daniels extraordinaria es todo lo que había antes. Antes de Mr. Feeney, Daniels ya tenía una carrera de 4 décadas. Había aparecido en The Graduate en 1967 junto a Dustin Hoffman. Había ganado 2 Primetime Emmy Awards por su papel como el Dr. Mark Craig en Saint Elsewhere, la aclamada serie médica de los años 80. Había dado voz a KITT, el automóvil inteligente de Knight Rider, de 1982 a 1986. Había trabajado en teatro junto a figuras de la talla de Marlon Brando. Cuando llegó al set de Boy Meets World, era leyenda. Los jóvenes actores que lo rodeaban lo sabían, y él los trató exactamente como Mr. Feeney trataba a sus alumnos, con exigencia, con respeto y con la certeza de que merecían aprender de alguien que había visto más mundo que ellos. Ryder Strong lo dijo en una entrevista años después. Daniels les enseñaba con el ejemplo. Cuando los jóvenes del reparto tonteaban o llegaban tarde o no tenían sus líneas aprendidas, él estaba ahí, puntual, preparado, profesional. Y eso, de manera silenciosa, estableció el estándar para todos. Daniels estuvo en todas las temporadas del show, apareció en Girl Meets World, participa en convenciones con fans, tiene una cuenta en Cameo, a través de la cual envía mensajes personalizados a sus seguidores con una frase que ha trascendido todos los contextos posibles. Clase libre. Está casado desde el 30 de junio de 1951 con la actriz Bonnie Bartlett, quien también apareció en Boy Meets World como la decana Lila Bolander. 75 años de matrimonio. Es el matrimonio activo más largo en la historia de Hollywood, según múltiples fuentes publicadas en 2026. El 14 de octubre de 2025, a los 98 años, apareció como invitado sorpresa en Dancing with the Stars, cuando Danielle Fishel competía. El 31 de marzo de 2026 cumplió 99 años. Lo celebró con pasta casera, que sigue siendo su comida favorita, rodeado de su familia. Sigue entrenando 2 veces por semana con un entrenador personal junto a Bonnie. Para mantenerse joven, dice que el secreto es seguir moviéndose, hacer cosas que te gusten y encontrar algún tipo de ejercicio que disfrutes. Eso y escuchar a tu maestro. La última línea del último episodio de Boy Meets World fue de Mr. Feeney. La audiencia entera contuvo el aliento.
Y lo que dijo no necesita repetirse aquí, porque si viste ese episodio, lo tienes guardado en algún lugar dentro de ti, no como recuerdo de un show, sino como algo que sentiste y que no supo explicarse del todo. En 2026, William Daniels tiene 99 años, el único actor que podría haber dicho esa última línea de esa manera, y todavía no ha terminado. Y escríbenos en los comentarios, ¿quién fue tu personaje favorito de Boy Meets World? Eric, el hermano mayor que nunca paró de intentarlo. Topanga, la que llegó casi siendo eliminada y terminó siendo el corazón de todo. Sean, el chico del que nadie esperaba demasiado y que resultó ser el más profundo de todos. O el señor Finney, el vecino que te enseñó más sobre la vida en 7 temporadas que cualquier maestro real que hayas tenido.